Ahora estamos en el tiempo de meditar todos juntos en la palabra del Señor. Pero para ello les invito, hermanos, que se pongan en pie y abran las Sagradas Escrituras. En los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, versículo 12. Un versículo, hermano, que yo pienso que todos los tenemos de memoria. La mayoría es posible lo tengamos en memoria. Hechos 4:12. Donde le vamos a lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Como está escrito en Colosenses 3:17. Que todo lo que hacéis, les dijo el apóstol Pablo a los colosenses, sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Bueno, durante el Señor nos permita estar en la faz de esta tierra, no vamos a poder callar lo que el Señor nos ha permitido entender. No vamos a callar en decirle a muchísima gente a nivel mundial que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aunque muchos al escuchar estas palabras se incomodan, se molestan, se enojan y hablan cosas de nosotros. Pero no somos los primeros. Así aborrecieron a los apóstoles. En esta ocasión, hermanos, el apóstol Pedro dice estas palabras a muchas personas que se oponían o que no les gustaba o que no les parecía, estaban resentidos porque ellos enseñaban al pueblo en el nombre de Jesús. ¿Y qué enseñaban? Enseñaban la resurrección, enseñaban el perdón de pecados, y todo lo que ellos hicieron, lo hicieron en el nombre. En el nombre del Señor Jesús. Porque así fue, así les encargó el Señor Jesús a ellos. Cuando les dijo en Lucas 24:47 que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. ¿Qué quiere decir? El Señor no hace acepción de nación. En otras palabras,
Él ordena a sus discípulos que lo predicaran a todo el mundo. Entonces, por esa razón, ellos son detenidos por las autoridades de aquel tiempo, por los sumos sacerdotes. Oigan, en el versículo 4, versículo 1, el capítulo 4, versículo 1 dice al inicio, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Los capturaron. Gente resentida porque ellos anunciaban en el nombre del Señor Jesús la resurrección de los muertos. Y nosotros sabemos que así es. Va a haber resurrección. El apóstol Pablo claramente dijo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a haber resurrección. Pero los primeros que van a resucitar son los que muramos en Cristo. Y cuando digo que muramos en Cristo es que estemos obedeciendo la palabra de Él. Eso es morir en Cristo. Porque de lo contrario va a ser en vano. Aún nosotros, teniendo la oportunidad de ser salvos, porque el Señor nos llamó, ha hecho la obra en cada uno de nosotros, pero que no termina cuando uno va a las aguas, sino que cuando uno va a las aguas, cuando uno se bautiza en el nombre del Señor Jesús, sabemos que es para perdón de los pecados. Pero el bautismo no quita las inmundicias de la carne, por el cual no se ha terminado la lucha en nosotros. Continúa. La lucha se va a terminar hasta que salgamos de este cuerpo. Si Dios, oiga, Dios es el único que nos está observando a cada uno de nosotros. Y yo sé que todos tenemos una lucha. Todos tenemos una lucha en esta tierra. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos antes de que lo crucificaran, les contó a ellos que iban a pasar ellos muchas dificultades. Pero les dijo a ellos, el que venciere, oiga, hasta el fin va a ser salvo.
Pero cuando les dijo estas palabras el Señor Jesús a ellos, les habló acerca de las cosas que iban a pasar en esta tierra. Primero les dijo, miren, guárdense ustedes de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Van a oír de guerra, van a oír rumores de guerra, van a haber guerras. Pero aún les dijo, no es el fin. Son principios de dolores, dificultades. Van a haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero no os turbéis, les dijo él a ellos, porque es necesario que todo esto acontezca. Y por esa razón le dice el Señor a ellos, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque las dificultades, o en las dificultades, es posible que alguien pueda retroceder, o que alguien pueda desmayar. Como cuentan que alguien dijo o alguien contó que una persona oraba a Dios y le decía y le pedía que le sanara al papá. No aquí. Y como el papá se murió, dijo a aquella persona, hasta aquí soy hermana. No se trata de eso. Nosotros debemos de estar conscientes que en este mundo vamos a tener aflicciones. Por eso le dijo el Señor a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, aquí vemos a los discípulos capturados por anunciar el nombre del Señor Jesús. Esta gente quería saber que con qué potestad ellos también habían hecho una sanidad en un hombre que era paralítico. ¿Y en qué nombre lo habían hecho? Pero el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, este hombre siempre les aclaraba que el que había hecho la sanidad era Dios. Y cuando él les menciona que todo lo habían hecho en el nombre, eso se enojaba a aquella gente, porque los conocían quién era Jesús. Y nosotros sabemos quién es Jesús. Jesús es el que hizo los cielos y la tierra. Jesús es el que hizo el primer hombre, al que dio vida, Adán. Jesús fue quien formó a aquella mujer de la costilla de Adán y le hizo la ayuda idónea. Pero algunos se preguntan, ¿por qué dicen que Jesús?
Jesús es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los patriarcas, de todos los profetas. Pero muchos desconocen esto, ya que la palabra que hemos leído dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero la confusión en muchísimas gentes a nivel mundial es porque en la Reina Valera 60 aparece un nombre que para nosotros sabemos que no es nombre. Aparece la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Esa es la confusión para muchos. Para muchísima gente, ellos dicen que Jehová es el papá de Jesús, porque desconocen que Jehová fue una palabra compuesta, porque desconocen que la palabra Jehová fue una palabra compuesta por los hombres. En el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los profetas, no apareció o no mencionaron ellos la palabra Jehová, porque no existía en ese tiempo. En otras palabras, Dios no le dio a conocer su nombre a los antiguos. Cuando el Señor trató con Moisés, cuando lo llamó de aquella zarza, Él no le dio a conocer su nombre. Cuando Dios eligió a Moisés para que fuera a sacar al pueblo de Egipto, que estaba sufriendo como esclavos, los estaba maltratando, Él lo llama a Moisés para que fuera a Egipto a sacar el pueblo de Israel. Y Moisés no quería ir, porque Moisés se consentía un hombre sin palabras para enfrentar a un gobernante, para enfrentar a Faraón. Él se consentía que no estaba preparado para ir a enfrentarse a él. Pero el Señor se le aparece, lo llama y le dice que fuera a Egipto a sacar al pueblo de Israel porque estaba sufriendo. Pero Moisés no quiso ir o no quería ir. Yo no lo voy a hacer tan largo, está en Éxodo capítulo 3, pero voy a leer unos poquitos versículos, pero ahí está toda la historia en el capítulo 3, cómo el Señor trata con Moisés. Yo voy a leer solamente del versículo 10 de Éxodo capítulo 3 al 14. Le dijo el Señor: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En el 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Él se
se consideraba incapaz. En el versículo 12 le dice, y él respondió, le dice el Señor, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y servirás a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué le responderé? Oiga, Moisés hablando con el Señor, con Dios. He aquí le dice que llego yo a los hijos de Israel. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué le responderé yo? Le estaba dando a entender que él necesitaba saber el nombre de él. ¿Para qué? Para decirle de quién iba o quién le había ordenado. Él quería saber el nombre. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No le mencionó ningún nombre. Pero Moisés quiso saberlo porque le preguntó, aquí que llego yo a los hijos de Israel, si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder? No sé cuál es tu nombre. Yo sé que estoy platicando contigo, pero necesito saber tu nombre para el momento que ellos me pregunten, yo decirles. No se lo dio a conocer. Luego, en los Jueces, en el capítulo 13, Jueces 13, 17 y 18, dice, entonces dijo Manoah al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, oiga, te honra. Te oremos, oiga. Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña. Oiga, al Señor, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Manoah quiso saber el nombre. Le preguntó y no se lo dio a conocer. Hubieron muchos que quisieron saber el nombre. Veamos en Génesis capítulo 32, versículo 29, dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Jacob también le preguntó y no se lo dio a conocer. ¿Qué quiere decir? Que el Señor a los antiguos no le dio a conocer su nombre. Pero ¿por qué aparece la palabra Jehová en el Antiguo Testamento
Es ahí donde se confunde muchísima gente. Algunos dicen que así hablaron los profetas. Y los profetas no hablaron de esa manera. Ellos nunca mencionaron el nombre, o en otras palabras, la palabra Jehová. No lo mencionaron, porque no aparecía en el tiempo de ellos. Sino que hay mucha información acerca de las 4 letras YHWH que los hombres cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo, porque el hebreo o las escrituras hebreas o los pergaminos hebreos carecían de vocales, solo estaban escritos con consonantes, no había vocales. Pero donde aparecían las 4 letras YHWH, el hombre, cuando inventó un sistema de vocales escritas para el hebreo, le puso la E, la O y la A las 4 letras YHWH. Y forman aquella palabra Jehová. Y así lo fueron modificando. Y después le quitan la mitad a la W y lo forman Jehová. Y esa palabra la inventaron 1518 después de Jesucristo. No existía esa palabra todavía, aún en el tiempo de los apóstoles. Pero como los antiguos quisieron conocer el nombre y no se los dio a conocer, Dios vio la necesidad de aquella gente que querían saber su nombre, pero solamente les da una profecía. Y esto está en Isaías 52:6. A ellos le preguntaron el nombre, pero no se les dio a conocer. Pero el profeta Isaías, Dios lo utiliza, o Dios habla por el profeta Isaías, y eso está escrito en Isaías 52:6, y dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dios, hablando por el profeta Isaías, y le dice, habla por medio de él, y dice: por tanto mi pueblo sabrá. Cuando dice sabrá, está hablando en tiempos futuros. No dijo por tanto mi pueblo que sabe. No dijo por tanto mi pueblo que se dio cuenta, hablando del pasado ni del presente, sino que habla hablando del futuro. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Qué quiere decir? El Señor se iba a hacer presente. En otras palabras, Él se iba a manifestar a Israel. Pero como estamos hablando del nombre, dice en Mateo capítulo 1:18, aquí se hace presente el Salvador. Y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién había concebido María? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu,
espíritu. María concibió del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios, oiga, engendra aquel niño en María. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, en otras palabras, denunciarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí está. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le aclara mucho a José que aquel niño le iban a poner por nombre Jesús. No fue invento de José, no fue invento de María, como cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestras esposas, ¿cómo le vamos a poner a aquel niño que viene o a aquella niña que viene? Uno diciendo: yo quisiera llamarle así, el esposo así, pero en ellos no hubo eso. El mismo ángel le dijo: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel Gabriel traía el nombre para aquel ser que iba a nacer de María. Pero nosotros sabemos que es un misterio y Dios, siendo espíritu, para manifestarse a Israel, si él se presentaba en espíritu, no le iban a poder ver. 1, 2, para derramar su sangre tenía que tomar un cuerpo. Y ese cuerpo fue engendrado por él mismo para poder derramar su sangre para el perdón de pecado, porque él vino a salvar y a buscar lo que se le había perdido, Israel. Juan capítulo 1, allí habla del verbo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Oiga, y todos creyesen en él. Juan, el último profeta, habló del Señor Jesús y decía a la gente que creyeran en él, porque él era la luz. Y dice Juan, en el versículo 10 del capítulo 1 de Juan: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció.
presente a esta tierra, el que había formado a Adán, el que formó a Eva y el que formó todo lo que existe en esta tierra. Por eso dice Juan, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino al pueblo de Israel, pero Israel no le recibió porque no le conoció. Si ellos le hubieran conocido, le hubieran recibido y no hubieran participado en la muerte, lo hubieran defendido. Pero como Israel no le conoció, por esa razón ellos dijeron, crucifíquenle. Cuando aquel gobernante les dijo, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos, ahí estaba Israel, y dijeron, crucifíquenle. Y pidieron que le soltaran a un homicida, a Barrabás. ¿Por qué? Porque no le conocieron, no sabían quién era el Señor Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas todos los que le recibieron, no le recibieron todos, le recibió unos poquitos en aquel tiempo. Aquellos que creyeron en Él, porque Él se dio a conocer a ellos. Él preparó a 12 hombres. A ellos se les manifiesta, a ellos les da a conocer muchas cosas. La gente nada más veía los milagros de aquel hombre. Los milagros del Señor Jesús. La gente solamente los miraba. Mucha gente se admiraba. Mucha gente le seguía. ¿Por qué? Porque el Señor hacía sanidades, sanó a muchísima gente de diferentes enfermedades y luego le daba de comer a muchísima gente. Mucha gente le siguió por comer, mucha gente le siguió por ser sanos de sus enfermedades y mucha gente le siguió por criticarle, por ver en qué le prendían, cuál era el error que cometía, porque lo aborrecieron, porque desconocían que era Dios manifestado en carne. Pero a sus discípulos les pregunta, pero a los discípulos se manifiesta, se da a conocer a ellos. Y en Juan capítulo 14, versículo 7, les dice el Señor a ellos, si me conocieseis, oiga, les dice el Señor Jesús a los discípulos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, les dijo Él, y le habéis visto. Es ahí donde aquellos hombres se quedaron, si es posible, turbados, confundidos, porque pregunta Felipe y le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Porque Él les acababa de decir, si me conocieran ustedes, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ellos veían, solamente lo veían a Él, no veían a dos. Por esa razón Felipe pregunta y le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Mas Él les dice, tanto tiempo que hace que estoy con ustedes o con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tu pregunta, muéstrame al Padre? Le digo, aquí estoy. ¿Quieren conocer al Padre? Aquí estoy.
La diferencia es que él no estaba en espíritu, estaba en un cuerpo, estaba manifestado en carne, estaba manifestado como hombre. Pero aún muchos no lo entienden. El apóstol Pablo fue elegido porque era un hombre. Saulo de Tarso peleaba contra la iglesia de Dios, los encarcelaba, los maltrataba, pero el Señor tuvo misericordia de Saulo de Tarso porque sabía que Saulo de Tarso lo hacía ignorantemente. En otras palabras, Saulo de Tarso era celoso según la ley, pero no conocía quién era el Señor Jesús, no conocía a la iglesia de Dios. Él desechaba, él aborrecía a los que invocaban el nombre del Señor Jesús, a los que se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Pero un día dice que iba camino a Damasco a traer a aquella gente que andaba en Damasco predicando el nombre, los que se bautizaban en el nombre. Pero dice que como al mediodía hubo una luz del cielo sobre Saulo de Tarso y de los que le acompañaban, y cayó a tierra Saulo de Tarso y quedó ciego por 3 días. Pero él dice que al caer al suelo dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo Saulo de Tarso. Y la voz del cielo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor?, le dijo Saulo. Entra a Damasco, le dijo el Señor, y ahí está ordenado lo que debes de hacer. Luego el Señor trata con un discípulo llamado Ananías en una visión y le muestra a Saulo de Tarso. Y a él le ordena que fuera a imponer las manos sobre el Saulo de Tarso para que recobrara la vista. Pero aquel hombre no quería ir, Ananías no quería ir, porque sabía que Saulo de Tarso lo perseguía a él y ya maltrataba a muchos discípulos del Señor. Pero qué bueno. En los Hechos capítulo 9, versículo 15, oiga las palabras que le dice el Señor a Ananías. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor elige a Saulo de Tarso para enviarlo a los gentiles, para que llevara el nombre de él. ¿Quién se le apareció a Saulo de Tarso? Jesús. Él claramente le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Él lo envía para que llevara su nombre a los gentiles, a los reyes y a los de Israel. Oiga, mucha gente desconoce que Dios, el Todopoderoso, se llama Jesús. Mucha gente desconoce, porque hay en esta palabra Jehová en el Antiguo Testamento, y creen que Jehová es el papá, en otras palabras es mayor que Jesús, y nosotros sabemos que Jesús es el Espíritu Santo, es Dios. Con la diferencia que Él, el Espíritu Santo, siendo Dios, le hereda el nombre de Él a su Hijo, a su tabernáculo. Eso lo dice en Hebreos capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreos, al versículo 4 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo, en estos postreros días,
días nos ha hablado por el Hijo. El tabernáculo, el cuerpo, lo humano, a eso se le llama hijo, a lo que nace de María. Oiga, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra, oiga, de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó ese más excelente nombre que ellos. Aquel ser humano que nace de María, Dios lo engendró en ella y le hereda su nombre. ¿Cómo se llamaba o cómo se llama Jesús o cómo se llama el Espíritu Santo? Él dice que le heredó el nombre a su tabernáculo, a aquel cuerpo, a aquel ser que nació de María. Le hereda su nombre. Ninguno de nosotros puede heredar algo que no es nuestro. Yo no puedo heredar un carro del hermano Felipe, porque él me vive. No puedo heredar algo que me pertenece a mí. Dios le hereda a su Hijo, al tabernáculo de carne, al cuerpo donde Dios permanecer. Por eso le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, aquel niño. Él le hereda su nombre. El Espíritu Santo le hereda su nombre. Ahí nos damos cuenta cómo se llama el Espíritu Santo, cómo se llama Jesús, porque Él hereda el nombre. O cómo se llama el Padre. Entonces, el apóstol Pablo también testifica. El apóstol Pablo testifica a los filipenses. Oiga, en el capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice así: por lo cual Dios también le exaltó. Cuando dice por lo cual Dios, se refiere al Espíritu, a lo invisible. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Oiga, le heredó el nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué el nombre de Jesús es sobre todo nombre? Porque es el nombre que le pertenece a Dios. Oiga, al Espíritu Santo. No hay otro nombre más grande que el de Dios. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para gloria del Espíritu Santo, porque lo engendró. Él es Padre de aquel tabernáculo, a quien le heredó, a quien le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque el nombre de Jesús pertenece
al Espíritu Santo, que es Dios. Por eso el Señor habló mucho de su Padre, pero nunca mencionó el nombre del Padre, sino ahí lo andaba. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, en la carta a los corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 19, que Dios, que el Espíritu Santo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El apóstol Pablo, teniendo el conocimiento quién era Dios, les dice a los corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Cuando dice Cristo se refiere al cuerpo, porque al ungido, al cuerpo, aquel tabernáculo fue quien ungió el Espíritu Santo, al ungido. Entonces, Pablo, reconociendo que era Dios, le escribe también a Timoteo en la primera carta a Timoteo y le aclara también. Y le dice, primera carta, capítulo 3, versículo 16, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, en otras palabras, en su tabernáculo, en aquel cuerpo que Él engendró en María, ahí permaneció Él para presentarse a Israel, para derramar su propia sangre, para el perdón de los pecados de los seres humanos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oiga, recibido arriba en gloria. ¿Cuándo fue que lo recibieron? Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, les dijo él, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles son los testigos en dar a conocer el misterio. Luego, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, oiga, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los apóstoles estaban con él. Luego el Señor salió hacia arriba y luego una nube le ocultó. Y ellos viendo aquella escena, y estando ellos viendo arriba, en el versículo 10, capítulo 1 de los Hechos, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Unas palabras de consuelo para los discípulos. ¿Quién va a venir? Este mismo Jesús, les dijo él, los varones, con vestiduras de blancas, que habéis visto ir al cielo, así como lo habéis visto ir, así mismo vendrá. ¿Y quién es él? Veámoslo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice así y 8. En el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En el 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el todo poderoso. Ahí está Jesús. Él es el todopoderoso y no hay otro, no hay dos poderosos, solamente uno. Entonces, Él es el que va a venir, el que vieron ascender al cielo los discípulos, y los varones con vestidura blanca le dijeron: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así como lo habéis visto ir, así vendrá. Y aquí habla Juan, en la isla de Pascua: yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero, alfa, omega, yo soy el último. Nadie hay antes de él ni después de él. Todo lo llena el Señor Jesús. Él es el único. Por esa razón, dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo a los Colosenses: y todo lo que hacéis, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Los apóstoles lo hicieron todo en el nombre. Por eso ellos bautizaron a todos los que el Señor iba añadiendo a la iglesia en el nombre de Jesús. Hechos 2:38. El apóstol Pedro manda a aquella gente que el Señor había añadido a la iglesia, como aquellos 3,000, y les dice: arrepentidos, y después de arrepentirse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque para vosotros es la promesa. Oiga, les dijo él a Israel: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Estamos nosotros seguros que el Señor nos ha llamado? Sí, yo estoy seguro que el Señor nos llamó, y no solamente nos llamó, sino que nos abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiésemos las Escrituras. Entonces, los apóstoles, el que no se sujeta a las predicaciones de los apóstoles, a lo que ellos dicen que se haga, está en problemas. Hay quienes que dicen: yo no le hago caso a Pedro porque él dice que lo bauticemos en el nombre de Jesús. Yo no le hago caso a él. Están fuera. Claramente dijo el Señor a ellos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿a quiénes? A ellos. Oiga, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no les crea, en otras palabras, a ellos, serán condenados. Mucha gente dice: no le hagamos caso a Pedro, ya están mal ellos. Dios quiera que Dios haga la obra. Hay muchísima gente que no ha entendido el misterio, que todo
el bautismo lo tenemos que hacer tal como los apóstoles han ordenado. Los apóstoles bautizaron solamente a la gente en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Ellos no bautizaron a nadie diciéndole, te bauticen o no, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A nadie. A nadie bautizaron ellos así, por lo cual no es válido ese bautismo. Todos aquellos que han sido bautizados, que les dijeron, te bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es válido. ¿Por qué? Porque no invocaron el nombre del Padre. Y el nombre del Padre es Jesús. Entonces, el tiempo ya se me acortó o ya se me terminó, pero me gustaría dar unos versículos para que los que oigan o los que tengan la oportunidad de compararlos, que en el antiguo tiempo no aparecía la palabra Jehová durante los apóstoles, durante los profetas, durante el Señor Jesús estuvo en la tierra, no aparecía en los pergaminos. Solo los voy a mencionar para que alguien, si quiere anotarlos o quiere meditarlos después, lo puede hacer y compare que los apóstoles no mencionaron la palabra Jehová porque no existía. Y citaban versículos del antiguo tiempo, versículos de los pergaminos, versículos, y no dijeron Jehová a ellos porque no existía en ese tiempo la palabra de Jehová. Lo voy a mencionar rápidamente, algunos los puede anotar, algunos después pues los puede anotar, para que los compare el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Puede comparar Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 con Mateo 4:4. Deuteronomio capítulo 6 versículo 16 con Mateo 4:7. Deuteronomio 6:13 con Mateo 4:10. Deuteronomio 18:15 con Hechos 3:22. Deuteronomio 6:4 con Marcos 12:28 y 29. Deuteronomio 6:5 con Mateo 22 versículos 34 y 38. Deuteronomio 6:5 con Marcos 12:30 y primera carta a los Corintios 16:22. Lo puedes comparar. Deuteronomio 6:6 con Lucas 10 versículo 25 y versículo 28. Salmo 110:1 con Mateo 22:41 y 46. Salmo 110:1 con Marcos 12:35 y 37. Salmo 110:1 con Lucas capítulo 20 versículo 41 y 44. Salmo 110:1 con Hechos capítulo 2 versículos 34 y 35. Salmo 1 y 2. Salmo capítulo 2 versículo 1 y 2 con Hechos 4, 25 y 26. Salmo 24:1 con primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 26. Isaías 43 con Mateo capítulo 3 versículo 3. Isaías 61 versículo 1 y 2 con Lucas capítulo 4 16 y 19. Isaías 54 versículo 13 con Juan 6:45
y Juan 5, 45 y 46. Isaías 7:14 con Mateo 1, 21 al 23. Isaías 1:9 con Romanos capítulo 9 versículo 29. Isaías capítulo 6 versículo 3 con Apocalipsis capítulo 8 versículo 8, con Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Isaías 53:1 con Romanos capítulo 10 versículo 16. Y también Filipenses 2:10. Isaías 45 versículo 23 con Romanos 14:11. Isaías 63:1 y 2 con Hechos 7:48 y 50. Amós 9:11 y 12 con Hechos 15:16 y 18. Números 30 versículo 2 con Mateo 5:33. Joel 2:31 con Hechos 2:16 y 20. Joel 2:32 con Romanos 10:13. Salmo 10 versículo 22 con Romanos 10:27 y 28. Salmo 118 versículo 26 con Mateo 23:39. Estos versículos los pueden comparar para que se den cuenta que los apóstoles no les quedaron llevar, que el Señor Jesús, cuando mencionó el Antiguo Testamento, tampoco mencionó porque no estaba escrito, sino que 1500 después de Jesucristo fue que apareció o introdujeron la palabra de Jehová. Y es ahí donde la gente se confunde. Pero nosotros debemos obedecer lo que los apóstoles ordenaron, porque a ellos eligió Dios para evangelizar a todo el mundo. El Señor Jesús les bendiga a todos.